En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, larga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carneros, salpicón, la más noche, duelos y quebrantos, los sábados, lentejas, los viernes, algún palomino de añadidura, los domingos consumían las 3 partes de su hacienda. El resto de ella concluían sayo de velarte, calzas de velludo para la fiesta con sus pantuflos, los mesmos y los días entre semana. Se honraba con su vellori de los más finos, tenía en su casa una ama que pasaba de los 40 y una sobrina que no llegaba a los 20, y un mozo de campo y plaza que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carne, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la caza. Quiere decir que tenían el sobrenombre de Quijada o Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los autores que de este caso escriben, aunque por conjeturas inverosímiles se deja entender que se llama Quejana. Pero esto importa poco a nuestro cuento. Basta que en la narración del no se salga un punto de verdad. Después de saber que esto es sobre dicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballería, con tanta afición y gusto que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la caza, que aún la administración de su hacienda, y llegan tanto su curiosidad y desatino en esto, que vendió muchas hanegas de tierra y de sembradura para comprar libros de caballería, en que leer, y así llevó a su casa todo cuanto pudo haber de ellos, y que todo y ninguno les parecía tan bien como los que compuso el famoso Feliciano de Silva, porque la calidad de su prosa y aquellas intricadas razones cuyas le parecían de perlas, y más cuando llegado de leer aquellos requiebros y cartas de desafíos donde de muchas partes hallaban escrita la razón de la sin razón, que a mi razón se hace de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la nuestra fermosura. Y también cuando leía los altos cielos que de vuestra divinidad divinamente con las estrellas os fortifican y os hacen merecedora del merecimiento que merece la vuestra grandeza. Con estas razones perdía el pobre caballero el juicio y desvelase por entenderla y desentrañarle el sentido, que no se le sacara ni la entiende él mismo. Aristóteles, si resucitara para solo aquello no estaba muy bien, que con las heridas de don Belianis daba y recibía, porque se imaginaba que por grandes maestros que le hubiesen curado no dejaría de tener el rostro y todo el cuerpo lleno de cicatrices y señales. Pero con todo alababa en su autor aquel acabar su libro con la promesa de aquella inacabable aventura, y por muchas veces le vino el deseo de tomar la pluma y darle fin al pie de la letra, como allí se promete, y sin duda alguna lo hiciera, y aún así saliera con ellos si otros mayores y continuos pensamientos no se lo estorbaran. Tuvo muchas veces competencia con el cura de su lugar, que era hombre docto, graduado en Sigüenza, sobre el cual había sido mejor caballero, Palmerín de Inglaterra o Amadís de Gaula. Más maese Nicolás Barbero del mismo pueblo decía que ninguno llegaba al caballero del Febo, que si a alguno se le podía comparar era don Galaor, hermano de Amadís de Gaula, porque tenemos bien acomodada condición para todo, que no era caballero melindroso, ni tan llorón como su hermano, que lo de la valentía no le iba en zaga. En resolución, él se enfrascó tanto en su lectura que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro, y los días de turbio en turbio, y así de poco dormir y de mucho leer se le secó el cerebro de manera que vino a perder el juicio. Llénosele la fantasía de todo aquello que leían los libros, y así de encantamientos como de dependencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentas y disparates imposibles. Y asentósele de tal modo en la imaginación que era verdad toda aquella máquina de aquellas soñadas invención que leía, que para él no había otra historia más cierta en el mundo. Decía que el Cid Ruiz Díaz había sido muy buen caballero, pero no tenía nada que ver con el caballero de la ardiente espada, que de solo un revés había partido por medio 2 fieros y con una ley gigante. Mejor estaba con Bernardo del Carpio, porque en Roncesvalles había muerto a Roldán el Encantado,
valiéndose de la industria de Hércules, cuando Anteo, el hijo de la tierra, entre los brazos. Decía mucho bien del gigante Morgante, porque con ser de aquella generación gigantea, que todos son serbios y descomedidos. Él solo era afable y bien criado, pero sobre todo estaba bien con Rinaldo de Montalbán, y más cuando le veían salir de su castillo y robar cuantos topaba, y cuando se hallé. En Allende, robó aquel ídolo de Mahona, que era todo de oro, según dice su historia, y era él por dar una mano de coces al traidor de Galadón, el alma que tenía, y aún a su sobrina de añadidura. En efecto, retamado, y a su juicio vino a dar el más extraño pensamiento que jamás dio loco en el mundo, y fue que le pareció convenible y necesario así para el aumento de su honra como para el servicio de su república, hacerse caballero andante y irse por todo el mundo con sus armas y caballo a buscar las aventuras y a ejercitarse en todo aquello que él había leído que los caballeros andantes se ejercitaban, y deshaciendo todo género de agravio y poniéndose en ocasiones y peligros donde acabándosele cobrase eterno hombre y fama. Imaginábase pobre ya coronado por el valor de su brazo, por lo menos del imperio entre Pinzonda, y así con estos tan agradables pensamientos, llevádole el extraño gusto que en ellos sentía, se dio prisa a poner en efecto lo que deseaba. Y lo primero que hizo fue limpiar unas armaduras que habían sido de su bisabuelo, que tomadas de orín y llenas de moho, luego siglos había que estaban puestas y olvidadas en un rincón. Limpiólas y aterrizólas lo mejor que pudo, pero vio que tenía una gran falta, y era que no tenían celada de encaje, sino morrión simple. Mas a esto suplió su industria, porque los cartones hizo de un modo que medía celada, que encajaba con el morrión, hacía una apariencia de celada entera. Es verdad que para probar si era fuerte y podía ser a riesgo de una cuchillada, sacó su espada y le dio 2 golpes, y con el primero y en un punto deshizo lo que había hecho en una semana. Y no dejó de parecerle mal la facilidad con que le había hecho pedazos, y por asegurarse de este peligro, le tornó a hacer de nuevo, poniéndole unas barras de hierro que por dentro, de tal manera que él quedó satisfecho de su fortaleza. Y sin querer hacer nueva experiencia de ella, la disputó y tuvo por celada finísima de encaje. Fue luego a ver su rocín, y aunque tenía más cuartos que un real y más tachas que el caballo de Gonela, que Tanius Pelis el osa fuit, le pareció que ni el bucéfalo de Alejandro ni Babieca, el del Sil, con él se igualaba. 4 días se le pasaron a imaginar qué nombre le pondría, porque según se decía él a sí mismo, no era razón que el caballo de caballero tan famoso y tan bueno, él por sí, estuviese sin nombre conocido, y así procuraba acomodársele de manera que declarase quién había sido antes de que fuese caballero andante. Y lo que era entonces, pues estaba muy puesto en razón, que mudando su señor, estando mudase él también el nombre y la cobrase famoso de estruendo, como convenía a la nueva orden, y al nuevo ejercicio que ya profesaba, y así después de muchos nombres que formó, borró y quitó, y añadió y deshizo y tornó a hacer en su memoria e imaginación, al fin le vino a llamar Rocinante, nombre a su parecer alto, sonoro y significativo de lo que había sido cuando fue Rocín, antes de lo que ahora era, que era antes y primero de todos los Rocines del mundo. Puesto nombre y tan a su gusto a su caballo, quiso ponérsele a sí mismo, y ese pensamiento duró 8 días, y al cabo se vino a llamar Don Quijote, de donde, como queda dicho, tomaron ocasión los autores de esta tan verdadera historia, que sin duda se debía llamar Quijada y no Quesada, como otros quisieron decir, pero acordándose de aquel valeroso Amadís, no solo se había contentado con llamarse Amadís a secas, sino que añadió el nombre de su reino y patria, por hacerla famosa, y se llamó Amadís de Gaula. Así que quiso, como buen caballero, añadir el suyo el nombre de la suya, y llamarse Don Quijote de la Mancha, con que a su parecer declaraba muy al vivo su linaje y patria, y la honraba con tomar el sobrenombre de ella. Limpias pues sus armas, hecho del morrión, celada, puesto nombre a su rocín y confirmándose a sí mismo, se dio a entender que no le faltaba otra cosa, sino buscar una dama de quien enamorarse, porque el caballero andante sin amores era árbol sin hojas, y sin fruto y sin cuerpo, sin alma, decía él a sí mismo.
Si yo por malos de mis pecados, por mí, por buena suerte, me encuentro por ahí con algún gigante, como de ordinario les acontece a mitad del cuerpo. Finalmente, caballero andante y les derribó de un encuentro, parte de mitad del cuerpo. O finalmente les vence y les rindo, no será bien tener a quien enviarle presentado, y que entre y se indique de rodillas ante mi dulce señora, y diga con voz humilde y rendido: yo, señora, soy el gigante Caraculiambro, señor de la ínsula Marindrania, a quien venció en singular batalla el jamás, como se debe haber alabado, caballero Don Quijote de la Mancha, el cual me mandó que me presentase ante vuestra merced, para que la vuestra grandeza disponga de mí a su talante. Oh, cómo se holgó nuestro buen caballero cuando hubo hecho este discurso, y más cuando halló a quien dar nombre de su ama. Y fue a lo que se cree que en un lugar cerca del suyo había una moza labradora, de muy bien parecer, de quien él en un tiempo anduvo enamorado, aunque según se entiende ella jamás lo supo, ni le dio cata de ello. Llamábase Aldonza Lorenzo, y a esta le pareció ser bien darle título de señora de su pensamiento, y buscándosele nombre que no desdijese mucho el suyo, que tirase y se encaminase el de princesa y gran señora, vino a llamarla Dulcinea del Toboso, porque era natural del Toboso, nombre a su parecer músico y peregrino, y significativo como todos los demás que a él y a sus cosas había puesto. Fin del primer capítulo.